Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Geografía, como tema, en este caso, primer tema del tercer trimestre, es la llamada demografía. La población peruana ha presentado una gran dinámica a través de su historia, desde los primeros pobladores hasta la actualidad, con aumento y disminución. Esto se debe a múltiples factores de tipo natural, social o incluso económico. El proceso o fuente demográfico más importante son los censos. Censar es sinónimo de evaluar. Es un proceso que consiste en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar información numérica sobre la población. Todo censo es universal, ya que se considera a toda la población de un lugar. Es simultáneo. El día del censo se empadrona a toda la población y, sobre todo, obligatorio. Es un deber que las personas brinden la información requerida. De esta manera, nosotros, con la definición anterior, podemos nosotros indicar que la demografía es la ciencia encargada del estudio de las características y la dinámica de la población humana. Por ejemplo, en nuestro país, los censos son elaborados por el INEI. ¿No? Acá tenemos en la parte superior el INEI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El último censo realizado en el Perú fue el 2017 y se le denomina población, ¿no? El censo de población y vivienda. Los indicadores demográficos. Vamos a iniciar con los indicadores demográficos conociendo qué es población absoluta. La población absoluta es el total de población existente en un territorio. Según el censo del 2007, elaborado en nuestro país por el INEI, la población absoluta en nuestro país ascendía a los 28 millones de habitantes. Para el 2012, según el INEI, la población absoluta fue de 30 millones de habitantes. En la actualidad, nosotros podemos decir, ¿no? De acuerdo al último censo que fue el 2017, el Perú tiene 33 millones, aproximadamente 33 millones de habitantes. Con esta cifra, nuestro país ocupa en este caso el cuarto lugar en población de América del Sur, después de Brasil, Colombia y Argentina. Y vemos aquí, ¿no? Aquí está el puesto número 4, ¿no? Esto es con respecto al censo del 2007, ¿no? El Perú ocupa el puesto número 4, el primer país más poblado, en este caso es Brasil, luego México, Colombia, Argentina y por último el Perú. Si bien es cierto, Perú no es un país superpoblado, existe una desigual distribución de habitantes, presentándose grande concentración en las ciudades, por ejemplo, como en la costa, y al mismo tiempo grandes áreas despobladas, como es el caso de la región Amazonas. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro cuadro, esa imagen, este diagrama, nosotros podemos apreciar que Lima viene a ser la ciudad, en este caso, más poblada, luego viene Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno, ¿no? Siendo estas consideradas como las ciudades más pobladas del Perú. Y las menos pobladas, bueno, tenemos Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y por último, Madre de Dios. Estos diagramas fueron sacados, ¿no? Como fuente del INEI. La población relativa. La población relativa es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, conocido también con el nombre de densidad poblacional. Se obtiene en este caso al dividir la población absoluta entre toda la extensión del territorio. En nuestro país la población relativa es aproximadamente 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es en el 2014. Lo cual nos permite a nosotros sustentar que el Perú no es un país superpoblado. Al observar el gráfico, tenemos aquí nuestro gráfico, al observar el gráfico podemos nosotros notar que la distribución de los habitantes es desigual, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Y de esta manera, ¿no? Mientras que Lima, nosotros sabemos que Lima, la población relativa alcanza los 236 habitantes por kilómetro cuadrado. En Madre de Dios, ¿no? Tenemos aquí a Madre de Dios, apenas llega al 1.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, a través de estas imágenes podemos ver cómo la población se ha ido distribuyendo en todo el Perú. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad es el número de nacimientos ocurridos durante un año por cada 1000 habitantes. La tasa de natalidad es muy diferente en distintos lugares del mundo.
siendo baja en los denominados países desarrollados y de alto, en este caso, de alto subdesarrollo. En el Perú, la tasa de natalidad es de 24 por 1000 habitantes. La región con mayor tasa de natalidad es Loreto, donde hay una gran cantidad de nacimientos, y la de menor tasa de natalidad es Lima. No te vayas a olvidar esos datos, jóvenes. En este caso, el departamento en el Perú con mayor tasa de natalidad, que son el número de nacimientos, es en Loreto, y la de menor tasa de natalidad es Lima. Con respecto a la tasa de mortalidad, es todo lo contrario. Si natalidad son nacimientos, en la mortalidad son las llamadas defunciones, que son ocurridas durante un año por cada 1000 habitantes. Se considera en esta tasa de mortalidad la alta tasa de mortalidad si supera el 30 por 1000 habitantes. Es moderada si la tasa de mortalidad es de 15 a 30 por 1000 habitantes. Y baja tasa de mortalidad si es por debajo, ¿no?, de los 15 por 1000 habitantes. En el Perú, la tasa de mortalidad se encuentra aproximadamente de 7 por 1000 habitantes. Las regiones de Huancavelica y Puno registran la mayor tasa, en este caso, de mortalidad. Eso es con respecto a, ¿no?, cuántas defunciones se dan en el Perú. Bueno, tenemos la región donde se da la mayor tasa de defunción, que viene a ser Huancavelica y Puno. La tasa de crecimiento y la tasa mortalidad infantil. En la tasa de crecimiento es muy sencillo. Es el incremento real de la población transcurrido en un año. ¿Cómo tienes una tasa de crecimiento? Pues la tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad, tenemos aquí, menos la tasa de mortalidad, más o menos la migración. Recuerda, tienes que ver si es una emigración o una inmigración. Y ahí va a variar los signos, ya sea positivo o negativo. De acuerdo al INEI, en 2007 la tasa de crecimiento del Perú fue del 1.6% durante el periodo del 2011 al 2012. Se redujo, en ese caso, en 1.13%. La región con mayor tasa de crecimiento es Madre de Dios. Con respecto a la mortalidad infantil, esta mortalidad infantil mide la cantidad de niños muertos menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú, de acuerdo al INEI, en 2007, la tasa de mortalidad infantil fue de 21 por 1000 habitantes. Durante el periodo, en este caso, de 2010 al 2011, la tasa se redujo a 18 por 1000 habitantes. La región de Puno registra la mayor tasa de mortalidad infantil. Entonces aquí es donde el Estado tiene que apoyar a esas regiones donde, ¿no?, y determinar el por qué se produce la gran muerte de estos niños menores de un año. Tenemos también lo que viene a ser la tasa de analfabetismo y la esperanza de vida. En la tasa de analfabetismo, ¿qué es lo que mide? Bueno, el analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. En los países que tienen una escolaridad obligatoria, el analfabetismo es minoritario. Para calcular este indicador se ha considerado como analfabeto a aquellas personas mayores de 15 años y que no hayan cursado estudios escolares, ¿no? Como se puede ver aquí en nuestro gráfico, tenemos a partir del 2004 hasta el 2007, donde la tasa de analfabetismo ha ido ligeramente, ¿no? Puedes aquí apreciar, ¿no?, ha ido ligeramente de un 11.9% al 2007, de un 10.5%, ha ido disminuyendo ligeramente, ¿no? Claro, no es una diferencia exorbitante, pero al menos hubo cierta mejora. Luego, en cuanto a la esperanza de vida al nacer, constituye el número promedio de años que le espera vivir a un recién nacido. Aunque el promedio mundial es de 66 años, o sea, se deduce que hasta los 66 años una persona puede vivir, existen grandes diferencias entre distintas zonas del planeta. Según un informe, ¿no?, debido a la Organización de Naciones Unidas, los países con menor esperanza de vida son Zambia, donde llegan a vivir hasta los 37 años, República Centroafricana, 39 años, Sierra Leona, 40 años, mientras que Japón tiene la esperanza de vida, ¿no?, hasta los 82 años y Canadá hasta los 80. En el Perú, la esperanza de vida al nacer es hasta los 74 años, o sea que nosotros en Perú, en la gran mayoría de personas, ¿no?, llegan a vivir hasta los 74 años.
Acá tenemos, por ejemplo, la esperanza de vida de acuerdo a, ¿no?, los sexos, hombre y mujer. Sabemos que los hombres, en este caso, en el 2015, han tenido una esperanza de vida que es hasta los 69.93%, y las mujeres que tienen en este caso una mayor esperanza de vida, o sea, que quiere decir que las mujeres viven más tiempo en el Perú. Ese es el porcentaje que se ha determinado en el censo poblacional. En esta última diapositiva, manera de retroalimentación, nosotros recordemos que la demografía se encarga de estudiar, ¿no?, a un grupo de personas sobre un determinado lugar y sobre todo la distribución o movimiento de esa población. Habíamos hablado, ¿no?, tenemos aquí los indicadores de natalidad, que es la cantidad de nacimientos por 1000 habitantes, tenemos el índice de mortalidad, que es la cantidad de funciones también por 1000 habitantes, y las migraciones. En este caso, las migraciones, nosotros sabemos que estas migraciones pueden darse por diferentes motivos, ¿no? Puede ser económico, ¿no?, búsqueda de algún empleo, políticos, debido a conflictos o guerras, sociales, quizás el cambio de estatus, y culturales por quizás, en este caso, perseguir o tener algunos estudios, ¿no?, adicionales. Estas migraciones se dividen en emigración y la llamada inmigración. En la emigración es cuando las personas salen de su lugar de origen y se dirigen a otra ciudad para residir. Tenemos la inmigración. La inmigración consiste en la llegada de personas a nuestro lugar de residencia. La diferencia de la emigración y la inmigración nos va a dar como resultado el saldo migratorio. El saldo migratorio viene a ser, ¿no?, como ya indiqué, la diferencia de la emigración con la inmigración. Este saldo migratorio puede ser positivo o negativo. Positivo es cuando la población, en este caso, es mayor, ¿no?, la población que va a ingresar a nuestro país es mayor, y negativo es cuando la población, en este caso, sale, ¿no?, sale en mayor cantidad a otro país. Entonces, a eso se refiere saldo positivo y saldo negativo. La diferencia de la tasa de natalidad, o también índice de natalidad, y el índice de mortalidad nos va a dar el crecimiento natural vegetativo, ¿no? Crecimiento natural o crecimiento vegetativo. La diferencia del crecimiento natural o vegetativo menos el saldo migratorio nos va a dar como resultado el crecimiento real de la población. Jóvenes, no se vayan a olvidar, a través de este mapa conceptual nosotros podemos entender y sacar cada una de las fórmulas, o cómo poder nosotros hallar ciertos indicadores, o de dónde sale, ¿no?, determinados indicadores, y conocer, ¿no?, cómo tú puedes hallar el crecimiento real de la población de un país, ¿no?, la población de un país, ¿no?, por ejemplo, el Perú. Jóvenes, espero que la clase se haya entendido. De todas maneras, repasa, usa tu boletín e intenta resolver las preguntas propuestas que tienes, y en la tarde iremos despejando algunas dudas que te ha quedado. Nos vemos, chicos. No se olviden dejar sus datos al final del video, ¿no?, su nombre y apellido, y estudien. Nos vemos. Cuídense.